Nuevamente vamos a compartir algunas reflexiones sobre nuestra parashá, sobre Shlach Lecha en este caso. Y bueno, por supuesto la parashá es rica en contenidos. Vamos a elegir solamente una perlita del texto para poder desarrollarla y compartirla, como dijimos antes. En el pensamiento judío, y sin ninguna duda en otros pensamientos también, el rol de la palabra es muy importante. Como todos ustedes saben, con la palabra uno puede construir, con la palabra uno puede calmar, con la palabra uno puede matar, uno puede violentar y sin ninguna duda hacer mucho daño. Por eso, la utilización de las palabras es fundamental en la tradición judía, de qué modo se expresan, cuánto narran o cuánto dicen, y cuándo cada palabra se debe utilizar, sobre todo cuando la consigna que se le pide a uno es el dar información. Uno tiene que ser muy cauteloso con lo que dice, porque puede hacer desastres si no controla aquello que saca de su boca. Es interesante, alguna vez lo mencionamos, en la tradición hebrea, en el idioma hebreo, la palabra hablar, ledaber, que tiene que ver con la palabra davar, también está vinculado con el concepto de cosa, en cosa concreta, davar, dvarim. Y muchas veces en el texto se mezclan las dos cosas. Es como si el metamensaje fuera, las palabras son tan importantes, tienen tanta volumetría y tanta presencia como las cosas concretas. Entonces uno entiende un poco mejor, cuando observa este concepto, de por qué uno puede hacer tanto daño o tanto bien simplemente con las palabras. El pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios lo estaba liderando, estaban con Moshe, estaban con Aarón, y Dios, que por supuesto tenía toda la fuerza, es Dios, para poder terminar él solo la epopeya de llegar a los hijos de Israel a la tierra prometida, siente que desea que el pueblo también tome parte en los preparativos, que no es que lo lleva como si estuviesen volando sobre las alas de un águila y lo llevan y aterriza en la tierra prometida, sino que el pueblo también se compromete. Por eso le pide a Moshe que elija 12 representantes, uno de ellos por cada tribu, para que vayan y exploren el terreno y traigan información. Atención con esto, y traigan información. Moshe, cuando le da la consigna a estos famosos espías, por supuesto uno de los textos más conocidos de la literatura bíblica, es muy preciso, les dice: los envió Moshe para explorar la tierra de Canaán y les dijo: ascended por ahí por el Negev y subid por la montaña, ved la tierra como es, y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o es débil, si es escaso o es numeroso, y cómo es la tierra en la cual él habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en las cuales él reside, en campamentos, en fortalezas, ¿sí? ¿Cómo es la tierra? ¿Fértil, magra? ¿Tiene árboles o no? Esforzaos y tomad del fruto de la tierra, y los días eran días de las primicias de las uvas. Si ustedes observan, lo que se le pide a estas 12 personas es que traigan información. No le dicen, piensen si vamos a poder conquistarla. Esa no era una consigna, eso no era una pregunta, ya que la posibilidad de poder conquistarla era obvia. Si el aliado del pueblo de Israel era Dios, y ellos ya habían visto en Egipto las capacidades divinas para poder vencer a los enemigos y por supuesto hacerse con conquistas o con viajes allende los mares o los ríos. Entonces lo que Moshe pide es traigan la información, y con esa información quienes somos responsables del evento de la conquista de la tierra prometida analizaremos en función de lo que ustedes digan. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando los espías volvieron, con la excepción de Caleb ben Yefuné de la tribu de Judá y Yoshua bin Nun, el que era asistente de Moshe? Todos los demás no se limitaron simplemente a traer la información que se les estaba solicitando, sino que agregaron palabras de opinión personal respecto a qué chances tenía el pueblo de Israel de conquistar la tierra o no. Pero eso no te lo habíamos pedido. Moshe podía haber dicho, nosotros no les pedimos que opinen. Está Dios para poder tomar toda la empresa y llevarla adelante. Entonces el pueblo, a partir de lo que habían dicho
Los espías empezaron a ponerse nerviosos y al poco tiempo que ellos comenzaron a dar su informe y lo comenzaron a dar bien, pero después empezaron a agregar: los enemigos son gigantes, no los vamos a poder vencer, y de ahí pasaron a otro concepto: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos vamos a morir en el desierto, hubiésemos quedado en Egipto y no tendríamos esta realidad, ¿para qué nos metieron en este entuerto? Y la verdad, lo único que se les había pedido es que informen para que después quienes estaban a cargo puedan armar lo demás. Se agregaron palabras que nunca se habían requerido y que nadie las necesitaba. El pueblo miedoso, con mentalidad de esclavo todavía, no aceptó esas consignas y se rebeló en contra de Dios. Hay un texto donde Dios, que los había sacado, por supuesto, como dijimos, de Egipto, con milagros y portentos, Él dice: ¿hasta cuándo me van a exacerbar este pueblo? ¿Hasta cuándo no van a tener fe en mí, en todos los portentos que yo he obrado en su seno? ¿Hasta cuándo? Entonces Dios se pregunta, es interesante porque uno dice, bueno, ¿por qué no los comprende? Y bueno, hay un principio en la tradición rabínica que dice: todo depende del cielo, excepto el temor por el cielo. El creer en Dios, el confiar en Dios, depende exclusivamente de nosotros. No le podemos pedir a Dios: Dios, haz que confiemos en ti. Hay algunas plegarias que lo piden, pero eso depende de nosotros. Moshe les había pedido que se limiten a dar la información. Agregaron palabras que no tenían sentido. Vieron que dijimos al principio que uno puede matar con las palabras. Esas palabras agregadas, que nadie les había requerido, son las que finalmente frustraron la conquista de la tierra prometida, por lo menos para esa generación. Hablaron de más, y como las palabras son poderosas, generaron toda una reyerta dentro del pueblo, una rebelión en contra de la divinidad, y Dios, desilusionado por lo que estaba pasando, en realidad estaban planificando solamente la conquista de la tierra. Pocos meses después que habían salido de Egipto, esto iba a ocurrir. Se frustra, se interrumpe, y esa generación ya no va a poder entrar a la tierra prometida, teniendo que esperar 40 años, como conocen la saga que se cuenta respecto de esto, y solamente la generación venidera es la que va a poder entrar. Qué lástima, ¿no? Quizás hubiesen podido hacerlo si tan solo hubiesen tenido una pizca de disciplina, sabiendo cuál es tu responsabilidad y dejando la responsabilidad de otras cosas en los hombros de quienes realmente podían decidir y estaban preparados para hacerlo. Cuando vas a sacar algo de la boca, pensá bien si es útil. Como alguna vez dijimos, no tiene que ser kasher solamente aquello que pones dentro de tu boca. Kasher, apto. Sino tiene que ser apto y kasher aquello que sacas de la boca. Simplemente no controlar, remover sentimientos que hasta ese momento estaban tranquilos, lo único que llevó es que una generación se muera en el desierto y la postergación de 40 años para tener el encanto y el placer de la tierra que les habían prometido en la conquista de Canaán. Reflexionemos sobre esto cuando tengamos que opinar, cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que decir algo. Va a ser muy útil que lo tengamos en cuenta. Shabbat Shalom para todos.